Buenas tardes, un programa más de ida y vuelta. Sí, vamos a tener algunos invitados en este estudio de TV y estamos hablando sobre la coyuntura política actual, los acontecimientos de este último fin de semana en la provincia de Mendoza, pero también vamos a hablar un poco sobre la situación política actual. Y otro de los temas que no vamos a dejar de tocar es el tema de los derechos de los trabajadores. Pero en esta mesa se suma don Juanjo Coscarelli, quien es colega, quien es también del Partido Humanista y nos va a dar su óptica en referencia a todo lo que está aconteciendo en nuestra República Argentina, en nuestra provincia de Mendoza. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás, Juanjo? ¿Qué tal? Genial, ¿Cómo acá estamos. estamos? Yo creo que es un lindo momento político para la provincia, para el país, digamos. De todas maneras, hay muchas cosas que todavía no las alcanzamos a visualizar, diría yo, porque, digamos, han habido elecciones en el último fin de semana, ha habido una movida política bastante importante y la gente, no sé si está respondiendo como se espera que responda, ¿no? ¿Van a ir todos a votar? No creo, no creo. Hay muchos que hoy están pensando en no ir a votar. Empezando por los abuelos, la mayoría de los abuelos que tienen más de 70 años, yo ya cumplí los 70, así que no tengo obligación de ir a votar. Claro. Pero la situación que están atravesando es grave. Me parece que sería bueno que en este momento no dejen de participar. Y está el descontento, porque hablaba con algunas personas digamos, en la calle y eso que uno pregunta, y muchos no tienen la intención, al menos por ahora. Veremos más adelante, faltan unos meses para las elecciones, pero a mí me parece que no sabemos cuál va a ser la respuesta del electorado, la respuesta que va a tener la gente respecto a estas elecciones. Eso debería ser preocupante, digamos, para los futuros candidatos, para los candidatos y también para la vida democrática de nuestra provincia y de nuestro país, ¿no? Porque en las últimas elecciones que han habido, en algunas provincias el electorado bajó muchísimo, ¿no? Estamos hablando de casi la mitad de la población que no fue a votar. Y eso me parece preocupante también. Es muy preocupante, primero porque cada vez son menos los que toman la decisión de tener la responsabilidad de elegir a quién nos va a representar. Exactamente. Bueno, fíjate vos, yo hacía este análisis que tiene que ver un poco con lo que ha venido sucediendo en las últimas elecciones. Fíjate vos que se dan dos situaciones, porque estamos viviendo una democracia, digamos, entre comillas, formal. Entonces, hay una situación donde muchos votan a pocos y después esos pocos terminan traicionando a los muchos que lo votaron, a los que confiaron en esas personas. Claro, sí. Entonces, la gente piensa, bueno, ¿para qué voy a ir a votar si después no van a cumplir lo que dijeron en la campaña electoral? Es un tema que requiere un análisis y que, digamos, nosotros, por lo menos por mi parte, no hay una respuesta clara, digamos, ¿no? Es cierto, digamos, hay mucha decepción de parte de la política, pero a esto se suma también los discursos de odio, ¿no? Además de eso, claro. Y que hoy siguen, digamos, en cada uno de los discursos siguen estableciendo como algo permanente el tema de la casta, el tema de la política, entonces es como que están tratando más de convencer a la sociedad de que no vaya a votar. Claro. Es Eso es lo que está pasando. Es cierto el análisis de eso, porque, claro, uno se suma, digamos, a los medios de comunicación masivos y a las redes sociales. Entonces, todo lo que aparece, digamos, ese famoso discurso de odio, termina decepcionando a la población. Y la gente dice, bueno, pero ¿para qué voy a ir? No, no quiero tener problemas, no me quiero meter, no quiero estar en esto. Ese es el problema. Entonces, mi razonamiento es, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la población? ¿Qué van a hacer en las próximas elecciones?
hubo elecciones internas de los partidos, de algunos partidos, me imagino, este fin de semana, y hubo una gran ausencia de afiliados, ¿no? De afiliados y no afiliados. Recordemos que las internas que se están brindando en este momento son internas, pero son abiertas. Entonces, aquellos que no están afiliados a un partido específico pueden ir a votar. Y justamente como vos lo mencionás, es mucha la ausencia, es importante el porcentaje de ausencia entre los que figuran en el padrón y los que fueron verdaderamente a votar. Y esto es lo que estamos hablando también de la representación de las minorías, ¿no? Porque acá empieza a jugar un poco el electorado, aquellos que fueron a elegir, y la representación de las fuerzas políticas dentro de la legislatura. Claro, fíjate vos, cuando existían las PASO, la gente estaba obligada a ir a votar y entonces, obviamente, iba un 50, un 60, 70% del electorado. En este caso, que no hubo obligación, digamos, fue la gente que realmente quiere que la democracia siga sumando, siga apareciendo, siga dándole respuestas a la población. Sin embargo, fueron pocos. Fue, digamos, de la cantidad de afiliados más la población tendría que haber ido toda, ¿no? Porque vos le preguntabas, ¿usted sabe que puede ir a votar? Y no, la verdad que no sé. No había una información fehaciente también, entonces está jugando todo eso también, digamos. Hay mucha desinformación en realidad en toda la población, en los jóvenes. Y en los jóvenes. En los jóvenes no saben qué tienen que ir a votar, para qué. Entonces, me parece que acá también hay una responsabilidad del oficialismo, ¿sí? Por un lado, de los sectores políticos específicamente, porque no saben, incluso hay personas mayores que no tienen ni idea de qué tienen que ir a votar o por qué. Claro, porque en los años anteriores, en elecciones anteriores, con la PASO, ¿no? Se informaba permanentemente a la gente, salían los candidatos dando su propuesta, etcétera, en los medios de comunicación masiva, en las redes sociales. En este caso, digamos, este año que no hubo PASO, que se suspendieron, la gente no tuvo ninguna información. Los medios de comunicación no informaron. Y algunos candidatos pusieron en las redes sociales la convocatoria a elecciones, pero muy poquito, te diría que el 1% de la comunicación de redes sociales hablaba de las candidaturas o de las elecciones internas de los partidos. No hubo información, la gente no se enteró. Ese es otro tema que también requiere un análisis. ¿Por qué no se quiere informar? Claro, porque obviamente el problema que se plantea, o que está instalado, dale. El oficialismo, digamos, en este caso el gobierno de la provincia que está convocando a elecciones, tendría que haber informado en todas sus redes y también en los medios de comunicación que los ciudadanos tienen que ir a votar. Eso no pasó en ninguna parte. Yo no escuché ningún medio que dijera las elecciones son tal día, tal fecha, tal hora, en tal lugar. Eso no pasó. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es decir, primero teníamos un gobernador que hablaba de transparencia, hoy no la vemos. Claro, ese es el otro problema. Bueno, tampoco es que haya gran, digamos, protagonismo del gobierno provincial en estas elecciones, en cuanto a que, digamos, convoque a la ciudadanía a votar por su partido, digamos. Claro, bien. Bueno el análisis, muy bien. Pero tenemos que ir a un corte. Bueno. Vamos al corte, pero ya volvemos con más de ida y vuelta. Inicio del espacio publicitario.
Fin del espacio publicitario. Volvemos con más de ida y vuelta y ya se suma en esta sala de TV, ¿sí?, la candidata a diputada nacional, perdón, me está... Micaela Blanco Micaela Minoli. Blanco Minoli. Perdón, mil disculpas. No hay problema. Bien, ella viene por el Frente de Izquierda, ¿sí?, y se presenta para estas elecciones como candidata, y queremos conocer, y que nuestra audiencia conozca un poco cuáles son las ópticas de la coyuntura actual política y también la propuesta que le va a brindar a las mendocinas. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenida, bueno. muy bienvenida. ¡Qué joven! Sí. Eso hace falta, que haya Así gente es. joven en la política y, por supuesto, también en la legislatura o en el Congreso. Así es. Bueno, las listas del Frente de Izquierda siempre se han caracterizado, ¿no?, por tener gente joven en las listas, mujeres, trabajadores, trabajadoras. Así que, bueno, yo tengo 30 años, soy licenciada en Comunicación Social, acá compartimos, ¿no? Somos la colegas. profesión, claro. Somos colegas. Y bueno, actualmente me dedico a la docencia, así que, bueno, un poco... También ha sido concejal. He sido concejal. ¿Durante qué periodo y en qué departamento? En Lavalle, en el periodo del 2018 al 2022. Fui concejal, asumí la banca con 23 años y, bueno, también, ¿no?, representando un poco a la juventud. Y bueno, en este marco de situación de un gobierno nacional, de un gobierno provincial que vienen ajustando brutalmente a todos los sectores más vulnerables, como son jubilados, jubiladas, a las personas con discapacidad, ¿no? Que bueno, hace unos días nada más el presidente vetó los aumentos que había votado el Congreso. Y con los constantes ataques también a los sectores de la salud pública, de la universidad pública, de la ciencia pública, bueno, venimos también a levantar, ¿no?, las banderas de la defensa de esos sectores, de esos trabajadores, esas trabajadoras de la juventud, que están diciendo basta también, que han levantado la cabeza y bueno, que saben también que el Frente de Izquierda va a estar ahí siempre para acompañarlos, como lo hacemos actualmente, y en las bancas, ¿no?, visibilizando, no solamente visibilizando las luchas, sino, bueno, el rol de no transar, de no vender nuestras ideas, porque sabemos que es lo mejor y lo más importante que tenemos. Así que, bueno, un poco esa es la propuesta que estamos haciendo en este momento. Perfecto. Y en cuanto al tema de los trabajadores, en referencia a todo lo que es el tema de la normativa, los convenios colectivos, las escalas salariales, ¿qué pensás de las decisiones que ha tomado el presidente en referencia a esto? Porque le ha puesto en techo. Sí, nosotros hemos visto que el salario está completamente planchado, también constantes ataques y la reforma, ¿no?, que se hizo con la ley bases, por ejemplo, que implica más informalidad laboral, ¿sí? Esto de que el periodo de prueba, ¿sí?, se extienda, por ejemplo, de 3 meses a 6 meses, que ya lo usaban las empresas previamente para despedir a los trabajadores justo un día antes de que se cumpliera el periodo de prueba. Bueno, para nosotros realmente no solamente hay que rechazarlo, y el Congreso tiene que tratar una ley justamente para dar vuelta, ¿no?, este aspecto de la ley bases y tantos otros, sino también la necesidad de conquistar más derechos. Nosotros venimos a plantear que los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener más derechos. Por ejemplo, que empezando por terminar con la informalidad, ¿no?
que es brutal en nuestro país. Más del 75% de la población hoy está bajo convenios, ¿sí? O contratos basuras, convenios de informalidad, y que pasa también en el sector público, no es solo en el sector privado. Entonces, en ese marco, creemos que los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener más derechos, y una de nuestras propuestas es la reducción de la jornada laboral, ¿sí? A 6 horas, 5 días a la semana, en las principales, si esto nosotros lo aplicáramos en el país, en las principales 12.000 empresas del país, no estamos hablando del pequeño comerciante que tenga que contratar a más gente, sino en las grandes empresas, se podrían crear 1 millón de puestos de trabajo, lo cual significaría, ¿no? Una salida, en principio, ¿no? Al problema de la desocupación, ¿sí? Acá en este aspecto hay un problema con que nos encontramos los argentinos de la decisión del presidente en cuanto que lo tomó hace muy poquitos días, es el tema de la eliminación de los sectores de inspección del Ministerio de Trabajo para justamente controlar el trabajo en negro, digamos, erradicarlo totalmente. Y otra de las áreas que ha atacado notablemente es el tema de la dirección de asociaciones sindicales. Entonces, con este planteo que vos estás haciendo vas directamente a esas áreas, ¿no? del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo, digamos, qué es lo que plantearían ustedes para poder dar vuelta a esta situación o que se revierta, ¿no? Mirá, es un poco esto que venía diciendo. El gobierno todo lo que está haciendo es regresión en materia de derechos a los trabajadores, a las trabajadoras. Nosotros queremos plantear todo lo contrario. Nosotros creemos que todo tiene que, tenemos que hacer un giro de 180 grados y hacer completamente algo distinto a lo que está planteando este gobierno. Y por eso consideramos que, por ejemplo, una reforma laboral tiene que ser una reforma laboral que plantee justamente que sean más derechos para los trabajadores, que no puede ser esto de que se eliminen todos los controles para terminar con el trabajo informal, sino que al revés, los trabajos tenemos que tender a que haya formalidad, a la efectivización de todos esos trabajadores y trabajadoras que hoy están con contratos basuras, que son la mayoría, o que tienen que tener 2, 3 trabajos para llegar a fin de mes. Tenemos que hacer que no solamente los salarios alcancen, ¿sí? Sino también terminar con la informalidad, y para eso también tiene que haber un Congreso, ¿sí? Que se disponga a sancionar leyes, y por eso también nosotros vamos a ir con estas propuestas al Congreso. Te quería hacer una preguntita. Cuando vos haces todo este análisis y nos contás un poco la realidad esta de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, o qué piensan ustedes con respecto a las empresas, a los empresarios, que no quieren darle a los trabajadores los derechos, o por qué no quieren darle trabajo a la gente? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? En principio, porque los empresarios siempre están ocupados de sus ganancias, porque es lo único que les importa, concentrar más y más riquezas, y por eso este gobierno los beneficia, porque vemos eso, un gobierno o un modelo de país que solo pretende ser un país para pocos, y nosotros queremos un país para todos, para todas. Entonces, los empresarios están contentísimos con este gobierno, porque claramente los está beneficiando. ¿Cómo se contrarresta esta situación? Porque
bien podemos decir, bueno, el empresario tiene libertad. Vivimos en un país libre y puedes contratar gente cuando quieras, digamos. Sí, bueno, a eso O sea, iba, porque vemos cómo el gobierno todo el tiempo está beneficiando a esos sectores. Por ejemplo, el anuncio de la baja de retenciones claro. a los empresarios, ¿no? Del campo, por ejemplo, y al mismo tiempo veta el aumento, el mísero aumento a los jubilados, a las jubiladas, a las personas con discapacidad, diciendo que el equilibrio fiscal hay que sostenerlo. Justamente te iba a preguntar eso. Claro. Porque... ¿Y qué? Y entonces el beneficio que le estamos dando a los empresarios no va a desequilibrar la economía. No. Bueno, ahí está justamente las intenciones, los intereses de este gobierno, y yo creo que ya ha empezado a haber movilizaciones, ¿sí?, en sectores de trabajadores, de trabajadoras, que están diciendo: nosotros queremos trabajar, porque además hay despidos, queremos trabajar y queremos también pelear por salario. Y además no es solo, como decía recién, en el sector privado, sino también en el sector público. Acá en Mendoza, los trabajadores y trabajadoras del Hospital Central, que están reclamando por salarios, que vienen haciendo paros, acciones, todas las semanas, en reclamo de sus salarios, porque cobran 700.000 pesos, trabajadores y trabajadoras que se ocupan nada más y nada menos que de la salud y de las vidas de nuestros niños, de nuestras niñas, de los trabajadores y las trabajadoras en general, ¿sí? Y este gobierno lo que hace es aumentarles un 4% cuando ellos se aumentan un 40% sus dietas. El gobernador, sus funcionarios, los legisladores no tienen ni la más mínima empatía, exacto, y no solo eso, sino que tienen una caradurez terrible, y encima despiden a un trabajador por reclamar por salarios. O sea, también vemos la persecución que hace el propio gobierno o el propio Estado a quienes reclaman. Bien, bien. Te voy a dejar una preguntita para... Ahora vamos a hacer un corte para cuando volvamos. Si te ves como diputada nacional y actuando en el Congreso, ¿te sentís parte de eso? Contestámelo después. Bueno. Vamos al corte, pero ya volvemos con más de ida y vuelta. Inicio del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Volvemos con más de ida y vuelta, y hemos dejado la pelota picando en el bloque anterior, ¿no? Así es. A ver, ¿qué nos dice? Sí, por supuesto. Esta joven diputada. Por su candidata, por ahora. Por supuesto, sí. Claro que me veo como diputada nacional, así como mi compañera Miriam Breckman, como mi compañero Nicolás del Caño, que hizo historia en Mendoza. Podemos volver a hacer historia. Eso es a lo que apostamos, y también a volver a entrar a la legislatura con Lautaro Jiménez, que para nosotros es muy importante, porque necesitamos que hayan diputados de izquierda, como estos grandes compañeros y compañeras que están en el Congreso, que no se venden, que no transan, que no van a negociar bajo ningún punto de vista la destrucción de la universidad pública, la destrucción de la ciencia, la destrucción de nuestros jubilados y nuestras jubiladas, porque lo que vemos es eso, o sea, que nuestros jubilados y nuestras jubiladas no puedan acceder a medicamentos, significa condenarlos. Lo mismo que las personas con discapacidad.
Entonces, para nosotros es muy importante llegar al Congreso y nos vemos estando ahí defendiendo a todos estos sectores, porque a diferencia de otros que llegan diciendo que son la oposición o que hacen campaña siendo opositores al gobierno, después vemos cómo se ponen la peluca adentro del Congreso. Vemos a peronistas con pelucas, a radicales con pelucas, a macristas con pelucas, y ahora con las negociaciones para las elecciones, ni hablar. Entonces, realmente creemos que en la fuerza de los de abajo, que son los que están levantando la cabeza hoy, se puede expresar también en esta elección apoyando al Frente de Izquierda. Así que, bueno, sí, nos vemos ahí. Muy bien, buena Bueno, visión. sí, es interesante, ¿no? Lo otro, bueno, esto que dice el presidente, que si aumentamos mucho a los trabajadores, a los jubilados, a los discapacitados, si le damos un gran aumento, aparece esto que se llama el desequilibrio fiscal. O sea, los trabajadores son los que desequilibran la economía de nuestro país. ¿Qué pensás de eso? Claro, no son los empresarios y no es el FMI para este gobierno, y se ve que para los anteriores tampoco, porque todos estaban de acuerdo con que había que pagar la deuda, y para nosotros la plata está. La plata está, la plata se la llevan los empresarios, se la fugan además, porque todo lo que saquean de nuestros recursos, por ejemplo las mineras, se las llevan afuera y no dejan nada acá. Y principalmente lo que se va en la deuda, ¿no? Entonces, para nosotros esa plata está, y esa plata tiene que estar para las necesidades sociales, para las necesidades de la población. Es como si nosotros pensáramos en la economía de una familia. Si una familia, por ejemplo, le debe plata a un banco y no tiene para darle de comer a sus hijos, ¿qué va a hacer? ¿Va a elegir pagarle al banco y que sus hijos se mueran de hambre, o va a elegir darle de comer a sus hijos? Y bueno, en este caso es lo mismo. Nosotros creemos que esa plata tiene que estar en la universidad, tiene que estar en los salarios de los trabajadores, tiene que estar en las jubilaciones, ¿sí? En la salud pública. ¿Cómo puede ser que siendo un país de referencia en cuanto a la salud pública, en cuanto a la educación pública, hoy estén yendo hacia la destrucción de todo eso, que implica trabajadores en la calle, que implica gente que no se pueda atender en hospitales que además son de excelencia, o trabajadores que son de excelencia y que han sido formados en la universidad pública? Entonces, esa plata tiene que estar puesta ahí. Claro. Bien. En este aspecto, quería preguntarte, ¿vos crees que sea viable o probable modificar la ley minera en la República Argentina? Mirá, a nosotros nos parece fundamental que haya un verdadero debate respecto al cuidado de los bienes comunes, de nuestros recursos, como el agua, como la tierra. Acá en Mendoza, los mendocinos, las mendocinas, conocemos muy bien de lo que estamos hablando, porque hemos sido una de las provincias que más ha defendido y que sigue defendiendo el agua, así como también lo hace Chubut, por ejemplo, en contra de la megaminería, del fracking. Y bueno, es uno de los debates que nos está atravesando también en la provincia en este momento con el proyecto San Jorge, que bueno, vuelven a intentar instalar la megaminería contaminante en Mendoza, usando sustancias tóxicas que están prohibidas por la ley 7722, como el cianuro, ¿sí? Como el santato. Entonces, ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, lo ha demostrado la gente en la calle en el 2007, en el 2011, en el 2019, y lo estamos volviendo a hacer ahora en Mendoza, que el agua de Mendoza no se negocia, que la minería, o la megaminería, digamos, para hablar más precisamente, no tiene licencia social en la provincia, y es un debate que nosotros queremos nacionalizar.
Para nosotros la ley 7722 tiene que ser una ley nacional y con ese proyecto también vamos a ir al Congreso porque es fundamental cuidar el agua que se la quieren llevar, como decíamos, los empresarios, Sí. la quieren usar para su Claro. propio beneficio, para sus propias ganancias y después encima no solamente no dejan nada acá, sino que dejan zonas de sacrificio y no queremos que haya ninguna provincia que ¿Estuviste sea zona de en la sacrificio. audiencia pública? ¿Estuviste? Estuvimos en la audiencia pública popular Ujú. que se desarrolló en la villa de Uspallata, Uspallata sí. y la verdad que fue enorme la cantidad de gente Ujú. que se expresó, que llenó su declaración jurada frente a un escribano público diciendo que no estaba a favor de la minera San Jorge. Y bueno, mientras el gobierno tenía su audiencia completamente alejada de imposible acceso, Ujú. escuchaba un trabajador que decía, para venir acá a hablar te tenés que pedir el día en el trabajo, porque no hay otra forma, Claro. y tenés que tener una movilidad, Una movilidad. adecuada para llegar, porque es en el medio de la montaña. Y también, bueno, hubo un chico muy joven que fue a la audiencia pública del gobierno, a la oficial, Ujú. a decirles bueno, ahí en la cara que la juventud también estaba de pie por la defensa del agua, y creo que eso es muy importante porque significa que hay futuro en la juventud. Sin duda que es verdad eso. Igualmente, cuando bueno, hablamos de licencia social, pareciera que no, es poco importante, digamos, para el gobierno provincial, digamos, porque, digamos, ellos hablan del cambio de la matriz productiva y esas cosas. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que la licencia social, más allá de que el gobierno la pase por alto, está clarísimo que no existe, que no hay licencia social y que así fue como reconquistamos la 7722. O sea, ellos se negaban e igualmente trataron de voltearla a la 7722, lo hicieron en complicidad con el peronismo conducido por Sagasti en ese momento, que selló ese pacto nefasto con Suárez. Y después tuvieron que retroceder porque la movilización popular fue enorme, enorme. Entonces, ¿Pensás que se puede reproducir esa movilización popular? yo creo que sí, yo creo que lo de Uspallata fue una muestra de eso, que hubo alrededor de 3.000 personas que fueron las que firmaron la declaración jurada, pero que después había filas enormes para seguir firmando y se terminaba el tiempo de la audiencia y la gente seguía haciendo fila para poder firmar. A pesar de que el gobierno no quiere reconocer que eso se incorpore en el expediente, yo creo que sí, que esa expresión fue enorme porque además fue en Uspallata. O sea, que si hubiese sido también, o si eso lo pudiésemos replicar acá en la ciudad, yo creo que sería muchísimo más grande y creo que el gobierno no va a poder obviar, no va a poder negar que hay miles y miles de mendocinos que dicen que no. Claro, sí, sí. Sin duda, igual yo pienso, digamos, que hay que verlo, digamos, hay que ver cómo se va a manifestar la gente, porque pareciera que esto va viento en popa, digamos. En cualquier momento tenemos los camiones, tenemos todo listo para empezar a extraer tierra, digamos. Y ellos están completamente decididos, lo que tienen que advertir es que las personas que somos conscientes y que queremos cuidar nuestra agua y nuestra cordillera, también estamos decididos a hacerlo. ¿Qué Muy bien. crees que puede suceder después de estas dos audiencias, la popular y la del gobierno? Y como decía recién, yo creo que van a seguir habiendo movilizaciones, que la gente no se va a quedar callada, no nos vamos a quedar callados, ya dijimos que no, vamos a seguir levantando la cabeza, como lo vienen haciendo diferentes sectores ante las políticas de ajuste, de saqueo de este gobierno provincial y nacional, y que lo va a decidir la movilización popular, estoy segura.
estoy muy segura. En estos momentos se está llevando adelante una medida de acción directa de parte de los trabajadores de las universidades, en función de la situación que están atravesando, obviamente por la falta de actualización de los salarios y también por el tema del presupuesto de las universidades. ¿Vos crees que exista la posibilidad de que ese veto lo trate el Congreso y salga a favor? Yo creo que el gobierno está Perdón, hago la aclaración, negociando. a favor de los trabajadores y a favor, digamos, de la vigencia de las universidades, ¿no? Porque el problema es la falta de presupuesto. El gobierno está tratando de negociar todo lo que pueda, pero ya vimos que tuvo varias derrotas en el Congreso y me parece que es muy importante también decirle a los diputados, a las diputadas que los estamos mirando, que sabemos lo que están haciendo y que justamente la universidad pública no se vende, se tiene que defender, que hay que defenderla ahí adentro, y esas medidas que están haciendo hoy los trabajadores, las trabajadoras de la universidad pública son realmente muy valiosas y creo que pueden también marcar la diferencia. Hemos visto en estos últimos 10 días, en vivo y en directo, lo que significa la ciencia Claro, con la exploración en Mar del Plata, y de eso se trata. La universidad pública se trata de formar a esos y esas profesionales que después son quienes hacen ciencia, quienes investigan y que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Perfecto, bueno. Tuvo, digamos, récord de audiencia la exploración en Mar del Plata. ¿Sí? Bien, sí, sí. Más que cualquier canal de televisión de los nacionales. Fue digamos. impresionante, Sí. niños, niñas, mirando, fascinados, lo que significa hacer ciencia y jugando incluso a hacer ciencia. La verdad que fue hermoso. Genial. Muy bien. Bueno, tenemos que ir a un corte nuevamente. Bueno. Ya volvemos con más de ida y vuelta. Inicio del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Volvemos con más de ida y vuelta y bien, en este bloque vamos a hablar un poquito más de lleno en lo político, en la arena política específicamente, porque... Y de Mendoza, de cómo son las Bien. elecciones de Mendoza. Bien, la corrección, bueno, justamente queremos conocer un poco acá lo local, ¿no es cierto? Porque está bien, entendemos que es candidata a diputada nacional, pero conoce mucho la Mendoza, ya que tuvo una gestión en el departamento de Navalle. Así es, sí. Bueno, en lo local, digamos, o en lo provincial, justamente nosotros vemos cómo hace tiempo ha quedado demostrado que es tan importante el Frente de Izquierda en la legislatura. En este momento tenemos la posibilidad, creemos nosotros, de volver a entrar allí, teniendo una banca en la Cámara de Diputados, para justamente ser parte, ¿no?, de visibilizar todo lo que pasa allí adentro, que muchas veces difícilmente no nos enteramos de los manejos, ¿no?, de lo que se negocia ahí adentro, y también para poder darle visibilidad, llevar hacia ese lugar los reclamos, ¿sí?, de los trabajadores, de las trabajadoras, que son tan importantes y que son invisibilizados por el resto de los partidos. Hoy la legislatura es prácticamente una escribanía del gobernador, lo viene siendo hace bastante, y la verdad que es lamentable ver cómo hay gente, opositores,
que se pintan de opositores, que se pintan de verdes, por ejemplo, que llegan diciendo que van a enfrentar al gobierno, que critican las políticas del gobierno, pero resulta que llegan ahí y de repente votan el Código Minero, le votan el presupuesto a Cornejo. Bueno, hay un ejemplo que es el presupuesto de este año, por ejemplo, de la provincia, destina 12 veces más recursos a las dietas de los funcionarios políticos que a la prevención en violencia de género en nuestra provincia. Claro. Y es gravísimo. Estamos hablando de que en Mendoza ya han habido en los primeros 7 meses del año 6 femicidios que fueron la misma cantidad que los que hubo en el 2024. Realmente la situación que atravesamos las mujeres en la provincia y en el país también desde ya es alarmante y se trata justamente cuando las mujeres salimos en el 2015 a exigir ni una menos, también decíamos que el Estado era responsable y eso significa que el Estado tiene que destinar presupuesto a las políticas, a las medidas de prevención en violencia de género. Por eso también uno de los proyectos que, si bien no es particularmente, yo no lo voy a llevar a la legislatura, pero también lo queremos llevar a la legislatura y al Congreso de la Nación, es la declaración de la emergencia en violencia de género, porque necesitamos que haya presupuesto suficiente, necesitamos que las trabajadoras, las mujeres que sufren o que están en situación de violencia de género, tengan refugios, por ejemplo, a donde acudir para salir de esa situación, ellas y sus hijos. De ese círculo vicioso. De ese círculo de violencia que es tan difícil salir cuando una no tiene recursos. Si ustedes piensan en un presupuesto para eso, ¿no va a desequilibrar el equilibrio fiscal? Bueno, es la misma discusión que teníamos recién. Para nosotros el equilibrio fiscal tiene que ver primero con discutir las demandas, las necesidades De la gente, sociales y la verdad que al FMI nosotros opinamos que no se le puede pagar porque es una deuda que no solamente es ilegal e ilegítima y fraudulenta, sino que también es impagable. Entonces no tiene sentido seguir en ese círculo de endeudamiento cuando sabemos que nunca vamos a poder terminar de pagar esa deuda y que además implica someterse a las propias políticas del FMI, que son las que estamos viendo. Bueno, te traigo de vuelta a la provincia de Mendoza. Volvamos. En materia de trabajo social, digamos, ¿qué es lo que se está desarrollando desde la organización de ustedes? Bueno, en principio nosotros impulsamos la agrupación de mujeres, Pan y Rosas. Para nosotras es fundamental esta política porque así como diversos sectores han dicho basta y han levantado la cabeza, las mujeres, las diversidades también lo hicimos. Lo venimos haciendo hace muchos años, pero particularmente con los ataques de este gobierno, después del discurso de Davos, por ejemplo, ¿sí? Donde prácticamente el discurso era que había que volver al closet, ¿sí? Claro. Y ultra violento con las diversidades, donde también planteó que quería eliminar la figura de femicidio del Código Penal. Las mujeres, las diversidades, salimos de a miles y miles y miles en todo el país. Entonces, organizar esa fuerza, organizar la fuerza de las mujeres, de las juventudes, de los estudiantes que también han sido protagonistas de defender la universidad pública, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los trabajadores y trabajadoras, no solo de los sectores públicos, como hablábamos, por ejemplo, de las enfermeras del Hospital Central, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino también aquellos y aquellas de la economía popular, aquellos y aquellas como las trabajadoras de casas particulares, ¿sí? También es muy importante impulsar esa organización en cada barrio, en cada lugar de trabajo y estudio, así que en eso también estamos.
Bien. Queda una preguntita por ahí que no sé cómo formularla bien, pero Hacerlo liviano, ¿no viste? no, pero no, es que me está convenciendo, no quiero. Ah, Este, no, me refiero a esto de cuando viste que hubo elecciones en algunas provincias y fue poca gente a votar, ¿no? ¿Qué pensás que va a pasar en Mendoza? ¿Cuál es, o pensás que va a bajar el caudal de asistencia a las elecciones? ¿Cómo ven esa parte, digamos, que parece más bien manipulada por los sectores del poder, digamos, ¿no? yo creo que hay mucha bronca, que hay mucha desilusión, que esto no empezó ayer, no empezó con este gobierno. Nosotros vimos cómo el desastre que dejó Macri, el Frente de Todos en su momento dijo que iba a venir a cambiar las cosas, que iba a llenar la heladera, y fue uno de los peores gobiernos, podríamos decir, de la historia, ¿no? Con una inflación enorme, con miles y miles de pibes y pibas por debajo de la línea de pobreza. Y toda esa gente que vio en Milei algo diferente, que le proponía que iba a ajustar a la casta, y que hoy ve como en el gobierno está completamente lleno de funcionarios que han sido parte de otros gobiernos y que son de la casta, y que además lo que veníamos charlando, ¿no? Que no para de beneficiar justamente a los más ricos en vez de a los que menos tienen. Yo creo que eso ha generado mucha bronca, mucho desinterés, mucha desilusión, podríamos decir, pero justamente creo que esa bronca hay que transformarla también, que hay que transformarla en organización principalmente, en pelear, en apoyarse en todos esos sectores que dijeron basta, que levantaron la cabeza y que lo están haciendo y cada vez más. Y en eso nosotros también queremos decirles a ellos y a ellas que es importante que no se resignen, que no se coman ese discurso de la resignación, que sean parte, que se involucren, que saben que en el Frente de Izquierda justamente van a encontrar diputados, diputadas, que no se van a vender, que no van a transar y que siempre van a pelear por los derechos y las demandas, ¿sí? De los trabajadores, de los sectores populares. Así que nada, esperamos que toda esa bronca se exprese también de esa forma en este contexto. Muy bien. Bien, suficiente me parece. Sí, yo creo, ¿no? Suficiente Bueno, ilustración. ahora le tenemos que decir a la audiencia, bien, cómo votan, cómo lo invitás. Una cruz, ¿no? Sí, así es. Bueno, una cruz en la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Cruz, Unidad. no tilde. Cruz, tilde, lo que Bien. más les guste en la lista del Frente de Izquierda y ¿Qué de los número es? Trabajadores Unidad. Vos sabés que Todavía no está no decidido. no, No me está parece que decidido. no Todavía está no. definido. Así que, bueno, ahí yo voy a ir como candidata a diputada nacional, Lautaro Jiménez como candidato a diputado provincial por la primera sección electoral. Así que allí nos podrán encontrar junto a otros compañeros y compañeras del MST, del Partido Obrero, todos y todas laburantes, mujeres, jóvenes, que integramos esas listas. Bueno, muchas gracias. Bien, nos Muchas tenemos que gracias ir a a ustedes. un corte, pero ya volvemos con más de ida y vuelta.